Amén. Muy buenos días. Señor me le bendiga. Qué glorioso y maravilloso es poder estar nuevamente en la casa del Señor, poder regocijarnos, poderle exaltar su nombre en este nuevo año. Gracias a Dios porque nos dio el privilegio ahí pues estar acá reunidos en el último servicio y también poder iniciar en el primero del año nuevo. Amén. Entonces, qué gozo y qué privilegio, mis hermanos, que estén bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, mis hermanos. Entonces vamos a entrar a la palabra del día de hoy con la ayuda del Señor y el poder de su Santo Espíritu, porque necesitamos, mis hermanos, poder continuar hacia esa meta en la cual el Señor nos ha puesto. Amén. Yo voy a leer un versículo acá y posterior a ello vamos a orar para poder continuar con el mensaje. Amén. Dice su palabra. La cita es en Primera de Tesalonicenses. Ahí va a estar nuestra cita principal, Primera de Tesalonicenses. Vamos a leer un versículo y posteriormente vamos a continuar. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:21 vamos a leer. Cuando lo tengan dicen amén. Dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Repitámoslo, examinadlo todo, retened lo bueno. Bendito Dios eterno, gracias te damos, Padre Celestial, por tu gran amor, por tu misericordia, por este tiempo, Padre, de tu palabra tan preciosa y tan maravillosa. Bendito Dios, glorifícate, Padre, sé tú hablando, Señor, a través de mis labios. Bendito Dios, porque yo sé que tú me usas como instrumento, Padre bendito, para llevar el mensaje. Bendito Dios, para proclamar las buenas nuevas de salvación, Señor, a los quebrantados de corazón. Yo te pido, Padre Santo, que esta palabra sea de refrigerio, sea de consuelo, sea de exhortación, Padre, para todo aquel que ama y busca de ti, bendito Dios. Bendice a cada uno por nombre, bendito Dios, y glorifícate, Padre, sobre cada vida. Bendito Dios en esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, ya con este versículo ya les di más o menos el tema. Entonces, el tema de esta mañana se llama lo que debes retener. Ahí le puse un paréntesis, 12 recomendaciones para el año nuevo. Amén. Por la gloria y gracia de Dios, mis hermanos, como les dije al inicio, Dios es bueno, Dios es fiel. Y sin importar las circunstancias, las adversidades que por ahí el año que pasó haya dejado para el mundo, ¿verdad? Y no digamos para el pueblo de Dios, del cual nosotros nos identificamos, ¿verdad, mis hermanos? Porque esto continúa, mis hermanos, la lucha diaria, aunque se termine un año, continúa otro, pero las bendiciones de Dios tenemos que seguirlas buscando. Amén, porque no nos podemos quedar apagados, no nos podemos quedar sin hablar, sino al contrario, seguir proclamando de que Cristo vive, Cristo salva, Cristo liberta. Amén. Entonces, yo me voy a ir un poco para atrás en esta cita de Primera Tesalonicenses 5. Dice, también os rogamos que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos, dice. Aquí hay una serie de, si usted quiere verlo tal vez de mandamientos para el cristiano, pero yo me voy a enfocar tal vez en 12, porque necesitamos, mis hermanos, en todo tiempo, en todo momento, que la palabra nos hable. Tal vez estamos fallando en algo, o el Señor quiere pues avivar el fuego que hay en nosotros, y tener por sobre todo, mis hermanos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento para el creyente, porque yo sé, mis hermanos, que las angustias que el año anterior pudo haber dejado es difícil, ¿no? Tal vez muchos quedaron sin trabajo, algunos perdieron un ser querido,
muchos pues se enfermaron y por la gloria de Dios se recuperaron, ¿verdad? Porque eso era algo muy importante para todo aquel que confía en el Señor y que por ahí oraron, proclamaron ahí de que Dios tenía el control de todo, y yo creo que así es, mis hermanos, y lo sigue teniendo el Señor. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice que nos amonestemos, dice, pero yo les quiero leer aquí una versión en la Biblia de Dios habla hoy, el mismo versículo 14 dice: también les encargamos, hermanos, que reprendan a los indisciplinados, que animen a los que están desanimados, que ayuden a los débiles y que tengan paciencia con todos. Necesitamos, mis hermanos, que la iglesia despierte, que la iglesia hoy, mis hermanos, esté atenta. Yo veía aquí, si usted lee el capítulo 4 de aquí de este mismo libro, mis hermanos, habla acerca de la venida del Señor, habla acerca del rapto, pero adicional a ello, empieza a dar estas recomendaciones aquí el apóstol Pablo aquí al pueblo de Tesalónica, y en la cual pues es como un medio de preparación para el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Su venida, el juicio, etcétera, etcétera. Pero que aquí da las recomendaciones para el pueblo de hoy, para nosotros, que no debemos estar dormidos, como se dice, entre las cenizas, entre los problemas, entre las circunstancias, sino que levantemos la voz, proclamemos las buenas nuevas, y que en el nombre de Jesús su pueblo sea también edificado, porque no me dejarán mentir, mis hermanos, que gloria a Dios, pues fue un año que finalizó, tal vez usted lo quiere, muchos tal vez ahí reconciliaron con Dios, muchos buscaron de Dios, algunos tal vez se acomodaron, se afanaron. Y entonces aquí yo veía que donde dice amonestar a los ociosos, dice ahí, es una palabra como que alguien está desocupado, sin hacer nada, dice, es un sinónimo de inactividad, desocupado, están parados sin hacer nada, perezosos, etcétera, etcétera. Entonces el Señor nos quiere levantados, nos quiere encendidos con el Espíritu Santo de Él. Amén. Porque les digo, mis hermanos, que la iglesia de hoy más que nunca tiene que estar preparada. Si ya van 6,000 años que según la cronología bíblica está llegando la humanidad de existencia, y que eso marca, mis hermanos, que también el retorno de Cristo puede ser en cualquier momento, pero amén, la palabra nos lleva, mis hermanos, a que tenemos que estar preparados, no confiarnos, porque el que se confía caería aquí en ociosidad. Bueno, ya sé que Cristo salva, que Cristo aquí, etcétera, etcétera, pero necesitamos que Él nos siga encendiendo y levantando para la honra y gloria de su nombre. Yo no sé si usted se dio cuenta, mis hermanos, pero este fin de año como que marcó yo pude percibir en el ambiente de que muchos como que celebraron más de la cuenta, y no se entendía si celebraban porque el año se terminó o porque el año nuevo empezaba, pero yo más creo que celebraron porque el año terminó, como que vieron una pesadilla del año 2020. Y para muchos ya no cantaron que ya no olvidan el año viejo, sino que ahora dirían, yo sí olvido el año viejo. Tal vez con esa cantaleta graciosa, ¿verdad? Pero, de veras, ¿qué fue lo que realmente tuvo que pasar? Y la cuetería empezó yo creo que desde las -20 empezó a sonar ahí la cuetería. Tal vez muchos no querían saber nada. Pero independientemente de ello, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos y seguimos estando preparados para la venida del Señor. Amén. Amén. Porque pueden haber muchas proclamaciones proféticas que puedan hablar al pueblo, pero si el pueblo no se prepara, está en la lona. Entonces, dice, alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seas pacientes para con todos, dice. Y nos ha tocado, mis hermanos,
nos ha tocado. Aquí dice desanimados a los desalentados también. Sostengáis también a los débiles. Yo creo, mis hermanos, que nosotros debemos de fortalecernos. ¿Qué nos fortalece? Nos fortalece a nosotros a través de la palabra. Nosotros nos fortalecemos. Usted se pone a leer ahí un salmo, si usted se pone a leer un proverbio, ahí se fortalece con la palabra de Dios. O que diga usted, venga usted con el hermano pastor y diga, o con algún anciano diga, hermanos, oren por mí porque yo he estado desanimado, pero yo quiero que el Señor sentir ese poder del Espíritu Santo y quiero avivar el fuego que hay en mí. Puede venir hacia el pastor, como le digo, ser sincero y en ese momento poner en las manos de Dios todo, ¿verdad? Amén. Hay otra recomendación acá, dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. ¿Qué nos dice acá la versión Dios habla hoy? Tengan cuidado de que ninguno pague a otro mal por mal. Al contrario, procuren hacer siempre el bien, tanto ustedes mismos como a todo el mundo. ¿Y a qué nos lleva esa palabra que también Cristo nos lo dice ahí en Mateo 5:44? Hay una cita donde el Señor, 44 al 48, si alguien lo puede buscar ahí, se lo agradecería. Y le vamos a dar ahí un tiempecito. Mateo 5:44 al 46. Porque aquí, mis hermanos, la palabra de Dios siempre nos llama a que procuremos, a que lo hagamos, ¿verdad? No solo nos quedemos solo, como se dice, del diente al labio. Nos llama a que nosotros no paguemos a otro mal por mal. Y ahí incluye, si usted quiere tal vez dentro de la misma iglesia, o si usted quiere verlo también en el trabajo, algún vecino, etcétera, etcétera, ¿verdad? Dentro de la iglesia, yo como muchas veces lo he dicho, ¿verdad? Si hay alguna inconformidad o molestia de alguien, pues platiquémoslo, ¿verdad? Porque no es tampoco de que alguien se aleje o se quiera ver excluido, porque al final de cuentas, si dice el dicho que hablando se entiende la gente, y la palabra de Dios nos llama a que nosotros estemos unánimes, como se dice, que tengamos un amor fraternal, como dice le habla Cristo a la iglesia de Filadelfia, ¿no? Ustedes son amor fraternal, y ese amor fraternal es un amor de hermanos. Amén. Eso es lo que ahí enmarca el amor del uno hacia el otro, no digamos dentro del pueblo de Dios, dentro de la familia de Dios. Amén. Entonces, si alguien tiene ahí la cita de Mateo 5:44, le voy a dar un tiempito al 46. Amén. Pero yo os digo, amad a vosotros, a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seas hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que nos aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Amén. Amén. Ahí estamos. Entonces ahí nos lleva a eso la palabra, ¿verdad, mis hermanos? Como que ahí nosotros empezamos a marcar la diferencia, a marcar esa diferencia entre, si usted se ha topado con personas que a usted no le cae bien, pues ahí está la palabra que oremos. Y el Señor todavía va más allá, que ame a los que los maldicen, ¿no? ¿Por qué? Porque amar al que ama es fácil, ¿verdad? Cualquiera lo hace, hasta el inconverso habla ahí. Pero amar al que le hace daño a usted, eso es casi imposible, me va a decir usted, ¿no? Pero, sin embargo, la palabra nos llama a que oremos. Y si por ahí la persona, pues, de plano, sigue maldiciendo, sigue orando, porque al final de cuentas
esa oración va tapando, va apagando toda maldición. Amén. Y recordemos que Cristo sufrió en carne propia el desprecio, el oprobio, la mentira con la cual lo llevaron a la cruz, ¿verdad? Pero todo tenía un propósito, ¿verdad? Todo tenía un propósito para que usted y yo hoy tuviéramos la salvación y recibiéramos el perdón del Señor. Amén. Amén. Vamos entonces a un punto muy importante acá en el versículo 16. Dice, estad siempre, ¿qué? Tristes. ¿Cómo dice? Estad siempre gozosos. Amén. Amén. Está triste, cante alabanza, dice la palabra, ¿verdad? Amén. Porque, mis hermanos, la tristeza no conlleva, o más bien hay muchas personas que se enferman hasta de eso, ¿verdad? Por ejemplo, tal vez muchos sobre esta pandemia podría decir que el miedo, el pánico se apoderó de la gente y eso al final de cuentas hizo que la gente, su autoestima bajara, sus defensas bajaran y se enfermaran hasta llegar al punto de que tal vez estuvieron mucho tiempo encerrados y una media salida y ahí se enfermaron. Entonces, nosotros como hijos de Dios, mis hermanos, debemos de estar, ¿qué? Gozosos. Ese gozo que usted y yo debemos mantener en la espera del Señor. Por ejemplo, yo en lo personal, cuando ahí me siento un poco, no triste, ¿verdad? Pero tengo ese tiempo en el cual el Señor, puedo dedicarle un tiempo, porque el tiempo en oración, por ejemplo, mis hermanos, no es solo de que usted tal vez tenga un momento en su casa, pero usted dentro de su ser interior, porque el Espíritu Santo ha puesto en su corazón, empieza a hablar con el Señor, ¿verdad? Que ya es este loco que ya está hablando solo, ¿ah? Pero usted está hablando con Dios, porque la oración con Él no tiene límite. Amén. ¿Verdad? No tiene límite, porque usted puede pasar hablando todo el día con el Señor. Entonces, es importante para nosotros no perder ese gozo, que no es el gozo del mundo. El gozo del mundo es pasajero, todo lo terrenal es pasajero, pero el gozo en el Señor, como dice su palabra, es nuestra fortaleza. Amén. Una cosa he demandado y esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. Pero si usted también es casa del Señor, usted también gócese, porque el Señor lo ha levantado, el Señor lo tiene vivo por su gracia, por su misericordia. ¿Ya? Aquí nos podríamos dar, podríamos poner, si yo le preguntara a usted qué fue lo positivo, qué fue lo negativo que nos dejó el año 2020, ¿qué me respondería usted? Tal vez dentro de lo positivo yo le podría decir, bueno, tal vez nos enseñó a ser más limpios, ¿no? Entre lo negativo, depender de una mascarilla. Tal vez, de entre lo positivo, estuvimos más tiempo con la familia. En lo negativo, un distanciamiento, porque tal vez usted lo querían visitar de otro lado de su familia, pero estaba restringido, ¿verdad? Aunque eso no lo veía yo tan bueno, ¿no? También lo llevó a muchos a clamar a Dios. Tal vez alguien que el mismo miedo, el mismo temor lo hizo clamar a Dios. Pero clamar, ¿por qué? Por temor a enfermarse, ¿verdad? ¿Qué otra cosa positiva pudo haber dejado? Yo lo veo también que dentro de esto disminuyó la violencia, si usted se puede dar cuenta. Disminuyó los accidentes de tránsito. Pero solo se aperturó el país, empezó lo mismo, ¿va? Violencia en las calles, accidentes por todos lados, muertos por aquí, muertos por allá, ya no por el virus, sino por la imprudencia de muchos, ¿verdad? ¿Qué más usted puede encontrar ahí? Algo que estuvimos ahí entre la vida y la muerte. Y aquellos que perdieron sus seres queridos, ahí que Dios les haya fortalecido en ese momento tan difícil. O si se enfermó, pues gloria a Dios, porque si usted está levantado, porque el Señor, como dijo, todavía no le tocaba. El Señor lo tiene vivo, para que usted le siga dando honra y gloria a Él. Amén. Amén. ¿Qué más pudo haber dejado de positivo? Lo que sí yo veo también, mis hermanos, es que el Evangelio se expandió. La palabra, tal vez ahí solo todo fue virtual, pero la palabra llegó a muchos lugares donde no llegaba. Tal vez muchos no podían salir, pero tenían
ahí la tecnología, ¿va? Que bien utilizada, ya he dicho yo que funciona, pero mal utilizada es para maleficio de la gente. Pero si se utiliza de una manera adecuada es de mucha bendición, ¿verdad? Entre lo negativo, si usted lo ve ahí, es que estaba suspendido todo, no habían actividades tanto congregacionales o presenciales, no solo de carácter religioso, sino que también del mundo. Entonces hay situaciones, mis hermanos, de las cuales nosotros tenemos que seguir adelante con la ayuda del Señor. También dicen por ahí los ambientalistas, y ellos decían, ¿verdad?, que esto ayudó a descontaminar el mundo de tanta basura que llega a los ríos, y etcétera, etcétera. Y hasta cierto punto tienen razón, ¿verdad?, que descansó la naturaleza de todo ello, ¿verdad? Y muestra un botón, por ejemplo, muchos que, por ejemplo, ya empezaron a visitar playas y todo eso, dejan el montón de basura, de ahí los peces se lo comen y se contamina todo, ¿verdad? Entonces los ambientalistas también como que agradecían que ese tiempo de espera que hubo ayudó a que el planeta se oxigenara más, ¿verdad? Pero ahí ya son análisis externos, ¿verdad, mis hermanos? Pero nosotros con la ayuda del Señor debemos de estar gozosos. Otro consejo, orad sin cesar. No sin César, ¿verdad? Que César es otro asunto. Orad sin límites, orad en todo momento. Eso quiere decir, la versión Dios habla hoy dice, oren en todo momento. Y muy acertado el término, porque si usted, independientemente que sea el día de oración en la iglesia, o que el pastor le diga, bueno, hermanos, proclamamos ayuno, oración, independientemente de ello, mis hermanos, usted tiene que orar, tener un momento extra ahí con el Señor. O usted ora por sus alimentos, que bueno, gloria a Dios. Pero ahí tal vez la oración nos lleva, como les he dicho, algo sin límite. Porque yo puedo estar trabajando, ¿verdad? Y tal vez en ese tiempo, bueno, Señor, gracias, Padre, porque ya llegué a las 12 del mediodía, ya casi es la hora del almuerzo, y gloria a Dios, porque ahí va avanzando el día y aquí estoy bien. Con la ayuda tuya yo sigo adelante, termino mi jornada laboral y con tu ayuda yo termino. Amén. Amén. Y salgo de mi trabajo, llego con mi familia, tú me guardas, tú me guías, mi salida, mi entrada está en tus manos, y etcétera, etcétera, y voy contigo. Entonces uno tiene, porque es del mismo Espíritu Santo, mis hermanos, que lo hace reconocer a uno, primero al Dios Todopoderoso, porque ahí es donde nos lleva la palabra, a través del Espíritu Santo, a reconocer que dependemos ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Amén. Proverbios 4:4. Veamos acá, dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Amén. Gloria a Dios. Ahí nos llama otra vez a que retengamos. ¿Cuál es su corazón? Ahí donde está el depósito de la palabra de Dios, de todo lo bueno que Dios ha hecho en su vida. ¿Ya? Guarda mis mandamientos y vivirás, como dice el libro de Amós 5:4. Buscadme y viviréis, dice ahí. ¿No? Y ahí es muy cierto, porque independientemente que para el Señor la vida terrenal es limitada, pero la vida en la eternidad no hay tiempo. Para el Señor no existe el tiempo ni el espacio. Entonces ahí ya se vuelve algo completo, algo que no tiene límite. Y el Señor hacia eso nos lleva. Entonces el versículo 5 Proverbios ahí nos dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, dice. Gloria a Dios. Entonces, nos dice sabiduría. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Dios, ¿verdad? Amén. Y la inteligencia, no va a creer usted que es el que inventó un gran libro de bestseller o inventó un equipo de computación de última tecnología. No,
La inteligencia va más allá de eso. Va a entender las razones que yo puedo elegir lo bueno y lo malo. Me da a mí esa capacidad de elegir lo que me conviene y lo que no me conviene. Con la ayuda del Señor, ¿verdad? ¿Ven? Entonces dice, retenga tu corazón, mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Todo esto que leemos acá en el capítulo, usted lee todo el capítulo acá de 1 Tesalonicenses 5, se va a encontrar con mandamientos cristianos para el creyente, ¿verdad? Que son aparte de los 10 mandamientos que el Señor ya nos dio a través de su palabra, pero aquí va a encontrar mi amado hermano más mandamientos, o si usted quiere verlo como consejos, pues, para que no lo veamos así, algo. Pero el Señor, mis hermanos, nos da esa instrucción. Amén. Nos da esa instrucción. ¿Por qué nos da esa instrucción, mis hermanos? Porque igual en la misma palabra dice que en los últimos tiempos, ahí en Mateo 24, el amor de muchos se enfriará. Entonces, si se enfría con los que usted ama, no digamos con los de allá afuera. Pues la palabra nos dice que nosotros debemos mantenernos encendidos en el Señor. Amén. Proverbios, ahí mismo, oye, mi hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Versículo 13. Ahí volvemos otra vez a la retención. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida, dice. Retén el consejo. ¿Qué hacemos con la palabra de Dios? Lo escuchamos, pero hay que retenerlo, porque si no lo retenemos, ¿qué pasa? Se va. O no tiene el efecto en el cual el Señor quiere que su palabra nos motive, nos lleve a esa comunión con Él. Y como veíamos el miércoles en el mensaje, si el Señor nos manda que el vino nuevo se pone en odres nuevos, es porque tiene que retenerse, pero si se pone en odres viejos, ¿qué pasa? Se sale el vino. Entonces, ahí tenemos, y como recuerden ustedes que el vino para lo que ya participamos de la Santa Cena, pues representa la sangre de Cristo, ¿verdad? Pero también representa la vida del creyente a través de la palabra, porque usted está reteniendo. La palabra viene a ser el alimento y usted va llenando. Va llenando, ¿qué? Su corazón. Entonces dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Amén. Y si usted quiere añadirle a eso, vea el versículo 12, dice, cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Amén. Porque a veces muchos tropiezan, o muchos, como se dice, va a encontrar usted en el ambiente muchos cristianos caídos. Por eso mismo, porque nunca retuvieron la palabra. O tal vez la retuvieron un tiempo, pero después vino los afanes de este mundo, como dice la palabra, y lo hizo desfallecer. Entonces nosotros no estamos, como dice la palabra, no estamos para retroceso, sino estamos para ¿qué? Para seguir avanzando en el Señor. Amén. Veamos ahí Filipenses 4. Ahí rapidito. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor un rato, dice. Siempre dice. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, dice. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acción de gracias. Ahí como que nos enlaza ahí a esos versículos que vimos acá en nuestra cita principal.
del versículo 16 y 17 de Primera de Tesalonicenses 5. Nos lleva a ese enlace, mis hermanos, porque si usted está afanado, ¿qué pasa con el que está afanado? El que no conoce de Dios se enferma. Yo conocí a una hermana, mis hermanos, no voy a dar nombre, que íbamos a un grupo familiar y ella siempre vivía afanada o preocupada, la miraba yo, porque ella nos recibía con gozo, pasen adelante hermanos y bienvenidos, salíamos a invitar, pero ¿qué pasaba con ella? Ya de último nos decía, fíjese hermano, que yo estoy triste porque mi hijo no está llegando, todos los días llega a las 11, 12 de la noche bien bolo y yo no duermo y etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa ahí, mis hermanos? El cuerpo se enferma, el cuerpo se resiente. Tal vez yo no era propenso a ser con presión alta o diabetes. Y ahí se vuelve la persona diabética, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces todo eso, no, el control de eso, a veces no está en nuestras manos, sino que está, ¿en qué? En las manos de Dios. Y dice, sean conocidas vuestras peticiones. Por nada estéis afanosos, dice la palabra. Entonces, no tengo aquí la estadística exacta, pero las enfermedades cancerosas o terminales han ido aumentando en el mundo, ¿verdad? Por ahí también le asocian a la mala alimentación, pero también la preocupación que alguien pueda tener lo puede llevar a enfermarse. Porque ya crea ese estímulo psicológico en el cual como que lo hace desfallecer su cuerpo. Entonces, ahí, mis hermanos, la petición que debemos de poner al Señor, debemos de dejarle a Él en sus manos. Bueno, nosotros le decíamos, bueno, mire hermana, pongamos siempre la mano al Señor, yo sé que a su tiempo el Señor va a obrar ahí. Y sí fue así, mis hermanos, aunque costó, pero al final de cuentas se logró ahí que el hijo de él pues se restaurara y todo, pero todo eso ya la hermana ya se había enfermado. Entonces el Señor a nosotros no nos quiere que también estemos afanosos, ¿verdad? El Señor nos quiere que estemos, ¿qué? Gozosos. Con gozo, que nuestras oraciones, que eso no venga a pagar el gozo que usted ya tiene en el Señor, sino que al contrario, ponga su petición delante de Él, ¿verdad? Delante de Él, ¿con qué? Con ruego y acción de gracias. Y la acción de gracias ya incluye ahí que usted le dedique su tiempo al Señor, que usted tenga, mis hermanos, gozo dentro de su interior para que todo eso no venga a estorbarle. Amén. Veamos acá entonces. Llegamos al versículo 18, de acá de Primera Tesalonicenses 5. ¿Qué dice ahí? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Es otro consejo ahí. Dad gracias en todo. Esa es la voluntad de Dios para todos nosotros. ¿En quién? En Cristo. Amén. Jesús. Amén. Amén. Ahí creo que no se necesita tanto que yo les pueda explicar ahí qué puede haber. Usted tiene que ser agradecido con el Señor. Entonces se va a poner a cantar ahí el himno de Miel San Marcos, ¿no? Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ese gozo llega a su corazón. Entonces dice, hay otra recomendación acá, no apaguéis al espíritu. Y eso sí es muy fundamental. Claro, usted no puede, tal vez usted irá como que se imagina un switch, ¿verdad? On, off. Pero ahí tiene que mantenerse en on, encendido. ¿Por qué? Ese es el espíritu que usted y yo tenemos, ¿verdad? Si se apaga el espíritu que hay en nosotros, ¿qué pasa? Ya no va a tener lo demás que acabamos de leer. Porque aquí, mis hermanos, el efecto del Espíritu Santo, ¿qué crea en nuestras vidas?
El Señor ya dijo que que iba a enviar el Consolador. Él es el que nos iba a mantener a nosotros confiando en que todo lo demás, aunque el creyente sufriera, aunque fueran perseguidos, aunque la iglesia fuera atormentada, estaba la promesa de que Dios nos iba a dar la liberación, la paz en nuestro corazón, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué más? ¿Qué hicieron los apóstoles de la iglesia primitiva, los primeros apóstoles que siguieron y continuaron el evangelio? Hubieron milagros. Ellos vieron algo que tal vez hubieran dicho, bueno, pero Cristo ya no está. Pero no era cierto. Cristo ciertamente, físicamente con ellos no estaba, pero el poder del Espíritu Santo representaba a Cristo en ellos. Ahí se movían ellos. Amén. Amén. Y eso era lo que les hacía llevar la palabra. Y sin importar que sus vidas estuvieran expuestas porque no querían adorar al César, ¿no? Pero ellos confiaban en que el poder de Dios iba más allá de una vida física. Eso los iba a llevar ¿a dónde? A la presencia de Él, ¿no? Y al reinado de Él en el futuro, cuando se dice que les iban a dar una corona a cada uno. Entonces, todo lo que vemos en el mundo es momentáneo, y muchos por ahí se extravían, se pierden, porque en eso encuentran placer, encuentran gozo, pero realmente el gozo que el Señor nos da, nos lleva, mis hermanos, que nosotros no apaguemos el espíritu, que nos mantengamos encendidos con la ayuda de Él. Amén. Amén. Pues aquí dice, en la versión Dios habla hoy, dice, no apaguen, ahí le añade algo más, ¿no? No apaguen el fuego del espíritu. Amén. Incluso las iglesias, ahí en los estudios que hemos estado viendo ahí en Apocalipsis, es cómo le habla el Espíritu de Dios a las iglesias, ¿verdad? Que está representado en 7 formas el Espíritu de Dios, pero que ahí es donde da muchas recomendaciones al Señor, incluso a la iglesia de Filadelfia también le da ese consejo de que retenga. Ahí lo vamos a ver ahí en un momento. Veamos el versículo 22. Bueno, 21, ya eso ya creo que fue la cita principal, retener todo, retener lo bueno, ¿no? Se nos había quedado por ahí el don de el que no menosprecéis las profecías, dice, ¿va? Y ahí pues ya, si usted se da cuenta, pues la palabra de Dios es la palabra profética más segura, pero después, ¿qué hay con los dones espirituales que habla 1 Corintios 12? Ahí va a encontrar uno de los dones espirituales, y alguien puede dar una profecía acá, o usted ha vivido una profecía en otro ministerio, en otra iglesia, pero ahí hay una promesa personal para algunos. Entonces, no hay que menospreciar esas profecías, mucho menos la palabra de Dios, ¿verdad? Porque ahí está el tesoro para todo creyente y el manual de vida. Entonces, es una instrucción que también acá nos da. Igual la palabra nos llama también a que nosotros evaluemos, examinemos esa palabra, es para nosotros. Amén. Entonces, ¿qué más dice? Aquí me dice, no menosprecies las profecías, examinen todo cuidadosamente, dice, retener lo bueno. Dice aquí la versión de las Américas. Tengo 3 versiones. Dice, si el mundo, como dice, paga mal por mal, yo creo que, no sé si usted tendrá la experiencia o testimonio de que alguna vez le hayan pagado, usted pagó bien, ¿va? Usted ayudó a alguien, etcétera, etcétera, y después le pagaron mal. Yo creo que hay muchos ejemplos que se podrían dar, pero usted ya hizo lo que le correspondía. Eso es lo que yo le puedo decir, ¿eh? Si alguien le pagó mal a usted, o una mala acción, etcétera, etcétera, ya más adelante va a tener eso mismo se le vuelve en contra, ¿eh? O como por ejemplo aquellos que lamentablemente andan en malos pasos, por ejemplo, y que tal vez
Satanás se ha apoderado de sus vidas y por 50 o 100 quetzales van a matar a alguien. ¿Qué tanto les puede durar ese dinero mal habido? ¿Cuánto les puede durar? Yo les aseguro que se les vuelve polvo todo eso, porque eso no trae nada bueno para sus vidas. Entonces, dice el versículo ya 23, ya para ir finalizando aquí de los consejos: el mismo Dios os santifique por completo. ¿Qué más dice? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y recordemos que el capítulo 4 de aquí, de este mismo libro, nos habla de la venida del Señor, pero la iglesia tiene que estar preparada. Entonces aquí nos habla espíritu, alma y cuerpo, como que fuera una trinidad del ser humano en sí. Usted y yo tenemos espíritu, que también tiene alma, también tiene cuerpo. Entonces, todo eso tiene que guardar irreprensiblemente. ¿Para qué? Para que usted esté preparado para la venida del Señor. Amén. Su alma, que son los pensamientos, todo lo que usted puede ver, o sus emociones, si usted quiere verlo, que no sean guiadas por la corriente del mundo, sino que al contrario, usted se nutra con la sabiduría de Dios. Amén. Usted es templo, morada del Espíritu Santo, y usted tiene, mi amado hermano y hermana, ese don tan maravilloso del Señor. Amén. Amén. Voy a leer una cita ya, también ya vamos finalizando como consejo final. Josué 1:8 y Salmo 1:2. Amén. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero no es una prosperidad de que usted se vuelva millonario, una prosperidad espiritual, porque usted, ese camino donde va, es el camino que Cristo le ha marcado. Usted va a ir prosperando espiritualmente y ahí pues todo viene añadido, pero usted debe caminar conforme a la palabra. Por eso dice: no se aparte de tu boca este libro de la ley, porque en él vas a meditar de día y de noche, y hagas conforme a lo que ahí está escrito. Entonces ahí viene esa bendición. Ahí va creciendo usted de peldaño a peldaño, va creciendo, va prosperando, porque su camino, tal vez usted lo miraba plano, pero ahora ya lo ve en las alturas con la ayuda del Señor. Pero por eso dice: todo te saldrá bien. ¿Por qué? Porque ahí está el Señor. Aunque tal vez a usted lo juzguen o a usted le digan, a usted lo vean de menos, pero realmente usted está arriba de todos estos que pueden estarle juzgando. Porque tal vez también la gente juzga solo por juzgar, pero no saben que usted, ya Dios lo ha levantado como el águila, ¿va? Usted anda en las alturas, pero porque el Señor lo ha puesto en un nivel más alto de alguien, ¿verdad? Entonces, ahí todo saldrá bien, dice. Salmo 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley medita de día y de noche. Y nuevamente hace la observación, la palabra al siervo David y al siervo Josué, en la cual nosotros, mis hermanos, ahí está nuestra delicia. Usted ama a Dios con leer la palabra, con escuchar un mensaje, con escuchar alabanzas. Usted ahí oye la palabra de Dios, y ahí ¿qué? Usted se goza, ahí está su delicia, ahí está su refrigerio. ¿Para qué? Para que usted vaya en ese camino que el Señor lo quiere ver. El Señor no lo quiere ver fuera de su
redil, Él lo quiere ver adentro. Amén. Y ya con esta ya vamos despidiéndonos, según de Timoteo 1, 13. Según de Timoteo 1, 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito para el Espíritu Santo que mora en nosotros. Caso contrario, lo que pasó en el pueblo, allá Jeremías 2:13, casualmente el mismo versículo, ¿eh? Porque el pueblo se había alejado de Dios, el pueblo andaba en otro tipo de costumbres, otro tipo de adoraciones que a Dios no le agradaban. Y ahí el siervo Jeremías les dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo, dice. Me dejaron a mí, gente de agua viva, y cavaron para sí, o para usted, cisternas rotas que no retienen el agua. Vean que es todo lo contrario con lo que ya nos dice el consejo en 2 de Timoteo. Porque ahora nosotros, el buen depósito, ¿qué? El Espíritu Santo, que mora en nosotros. Porque cuando la palabra retenía en nosotros, mis hermanos, ahí es la importancia de lo de nuevo. Ahí va a estar, no se va a salir, ahí la va a tener usted. Caso contrario de lo que el pueblo había hecho en la época de Jeremías. Me dejaron a mí, y yo era la fuente de agua viva, y ustedes cavaron para sí cisternas rotas. Pero esas cisternas rotas se refería a que iban en pos de la adoración a Baales, que iban en pos de otras cosas que a Dios nunca agradaron, y simple y sencillamente ahí tal vez había una media bendición y se iba. ¿Por qué? Porque no era una cisterna que Dios les haya puesto en sus vidas, sino que eran unas cisternas que era otra especie de adoración pagana. Entonces ahí el profeta Jeremías le habla al pueblo de Israel en ese momento. Amén. Hebreos 3:6 dice, pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y Él, gloriamos en la esperanza. ¿Usted tiene esperanza en el Señor? Amén. Dice el canto, esperar en ti, difícil que sé que es, pero esperamos al Señor. Nuestra vida depende del Señor, nos gloriamos en la esperanza del Señor. Porque tenemos la confianza, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual cada uno de nosotros somos, si retenemos firme hasta el final. Amén. Y hasta el final es hasta el final, hasta que Dios quiera que los años que Dios le dé licencia, dicen por ahí, pero realmente es los años de vida que el Señor le va a dar sobre esta tierra. Amén. Vámonos ya a Apocalipsis, y ahora sí, el hermano dice que termina y no termina, dice, pero sí termina. Apocalipsis 3:11. Mensaje a Filadelfia. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Veámoslo nuevamente. He aquí yo vengo pronto. Ten lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces ya el Señor nos tiene una promesa ahí, mis hermanos. Y aquí les decía eso, ¿va? Porque el Señor les decía, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras, le decía a la iglesia. Entonces nos llama, dice, a que retengamos. Retened lo que tenéis hasta que yo venga, dice su palabra, ahí en Apocalipsis 2:25. ¿Por qué? Porque el Señor siempre nos va a querer ver el bien y no nos va a querer jamás ver el mal, sino que usted, mi estimado hermano, tiene que continuar con la ayuda del Señor. No tema, no desmaye, porque el Señor va a estar siempre en su vida
y en mi vida. Amén. No su vida con beba, vida de vida espiritual. Amén. Entonces, retenga el consejo, mi hermano. Esa es la conclusión que yo le doy como el inicio. Retenga lo que el Señor quiere darle de bendición. Y más en este tiempo en el cual se va a necesitar de que muchos el conocimiento de Dios no se aparte de ellos, para que usted pueda sobrepasar lo que actualmente está pasando. ¿Ah? Sin ver, o tal vez muchos dirán, pero todavía está esa bulla del nuevo orden mundial, esos tipos de pandemias, etcétera, etcétera. Pero la base bíblica que tenemos en el Señor, debemos de seguir poniendo, como tenemos el Espíritu Santo de Dios, orar en todo tiempo, para que el Señor vaya obrando no solo en nuestras vidas, sino que también en la vida del inconverso, en la vida de la familia que no conoce a Dios, y ahí que vaya el Señor encargándose de sus vidas, porque va a llegar el tiempo, mis hermanos, en el cual muchos van a tener esa oportunidad, y la oportunidad, gloria a Dios, porque nosotros ya la tenemos, pero los que faltan hay que seguirlos poniendo en las manos del Señor. Amén. Amén. Porque el Señor es bueno, el Señor es grande, el Señor es amor, también es fuego consumidor, y Él nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios y Rey Todopoderoso, Dios de la creación. Oh Padre Celestial, gracias, oh bendito Dios, porque hoy más que nunca debemos de retener tu palabra, Señor, de seguir adelante, marchando como el pueblo, Padre Celestial, que espera tu regreso, bendito Dios. Ese pueblo, Padre Santo, que tú estás levantando para continuar la obra en estos tiempos, Padre. Sé tú, mi buen Dios eterno, el que obre a través de tu Santo Espíritu, bendito Dios, esas promesas de Cristo para nuestras vidas, Padre, para que el Evangelio, para que la palabra, las buenas nuevas de salvación lleguen, Padre Celestial, a todo aquel que no ha creído, bendito Dios, a todo aquel que ha desfallecido, a todo aquel que ha caído, a todo aquel que no conoce, Padre. Pero si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer, Padre? Tú le dice tu palabra que hasta tú levantarías las piedras a hablar. Pero nos has puesto a nosotros, Padre, como columnas, como dice tu palabra, para poder tener ese cimiento, para poder llevar tu palabra, bendito Dios. Yo bendigo las vidas de cada uno de mis hermanos, bendito Dios, acá presente, y los que nos están viendo de manera virtual, Padre, que tú bendigas sus vidas, Padre, que los llenes de paz, gozo en sus corazones, bendito Dios. En este año que comienza, Padre, desde ya te lo ponemos en tus manos para que cada día, cada semana, cada mes, bendito Dios, que vaya pasando, tú seas tú, bendito Dios, el que sea nuestro guardador, nuestro protector, oh bendito Dios, nuestro proveedor, oh Jehová Iré, nuestro Jehová Rafa, nuestro sanador. Que seas tú, mi Padre Celestial, en que te encargues, oh bendito Dios, de hacer la obra en nosotros, Padre, para que el mundo conozca que sin ti no son nada, sino que al contrario, en ti hay vida eterna, en ti hay salvación, que no puedan haber estorbos, Padre, para poder llegar a ti, Padre Celestial, porque esto no se trata de una religión, se trata de una relación, Padre, que nos lleve continuamente a ti, Señor, a tu presencia, Padre Santo, pero queremos estar preparados, como dice tu palabra. Oh, sí, bendito Dios, obras, bendito Padre, que tu Espíritu Santo sea ese fuego, Señor, consumidor en cada uno de nosotros, Señor, para que estemos encendidos y preparados para ese encuentro contigo, bendito Dios. Gracias, Padre Celestial. En tus manos estamos, bendito Dios, y todas esas bendiciones, yo sé que todo viene añadido cuando en ti se confía, Padre Santo, y desde ya confiamos que en este año, Padre Celestial, tú vas a hacer y vas a seguir haciendo la obra en cada uno de nosotros, bendito Dios, porque estamos atentos a tu palabra y porque queremos retener tu palabra para que todo nos vaya bien cuando atesoramos este libro tan precioso y maravilloso, el consejo grande que viene de ti, Señor. Gracias, bendito Dios, a ti sea la honra,
la gloria por los siglos de los siglos. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Que el Señor me los bendiga, me los guarde y me los llene de mucha paz y gozo. Amén. Dios los bendiga.